Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia auspiciada por MS Focus, la Fundación de la Esclerosis Múltiple. Mi nombre es Eileen Talmanich y soy una coordinadora del Departamento de Asistencia Emergencia de la Fundación. Y hoy seré la presentadora de este seminario a través de MS Focus. Nuestro conferenciante de esta tarde es la doctora Mirla Ávila, que estará hablando sobre el tema últimas actualizaciones en la investigación sobre el EM. Después de la presentación, la doctora Ávila tendrá la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. Y ahora tengo el gusto de presentarles a nuestra conferenciante comenzando con su biografía. La doctora Ávila es una neuróloga certificada por la Academia Americana de Neurología en y es especialista en esclerosis múltiple y otras enfermedades neuroinmunes. Es la fundadora y directora del Centro de Esclerosis Múltiple en Texas Tech Lubbock. Al igual es la directora del programa de residencias y directora del Departamento de Neurología. Ella originalmente es de México y estudió en Monterrey Medicina y su residencia y subespecialidad fueron realizados en los Estados Unidos. Y ahora la presentación. Muchas gracias por la presentación, Irene. Y es un gusto para mí estar aquí. Espero que este sea un tema de interés de terapias de investigación en esclerosis múltiple. Y yo creo que antes de empezar, me gustaría hablar un poquito de lo que es la historia de esclerosis múltiple, porque esto va a ser muy pertinente a al futuro también de la esclerosis múltiple. Y sabemos que a través de la historia, el primer caso actualmente que sabemos que existió es en los 1400 y era la patrona, la santa patrona de las personas que les gusta esquiar en hielo. Y esta monja, en su nombre Ludwina, ella empezó a patinar y empezó a tener problemas con su coordinación. Aquí podemos ver un dibujo de una de sus recaídas. Luego empezó a tener problemas con su visión y eventualmente la monja, desgraciadamente, quedó en cama, postrada en cama, ya cuando tenía como unos 50 años, dice la literatura. Claro, en ese entonces no se sabía qué era, pero creemos que es el primer registro de un paciente con esclerosis múltiple en la historia. En los 1800 es cuando se le dio el nombre de esclerosis múltiple por el padre de la neurología que se llama el doctor Charcot, y él es un neurólogo, bueno, era un neurólogo francés. Y la razón por la cual le dio el nombre esclerosis múltiple es porque cuando el paciente fallecía, él analizaba el cerebro y se dio cuenta que habían estas lesiones que eran duras al tocarlas. En latín, esclera quiere decir algo duro o una cicatriz. Entonces, por eso le dio el nombre múltiples cicatrices o esclerosis múltiple o múltiples escleras, como quien dice. Sin embargo, a pesar de que sabemos de la existencia de la enfermedad, sabemos que ahora tiende a ser más común. Y la primera terapia que fue aprobada por la FDA salió hasta 1993. O sea que tenemos mucho conocimiento sobre lo que es la historia natural de la enfermedad antes de que existieran medicamentos. ¿Por qué eso es importante? Porque a veces los pacientes preguntan, bueno, si tengo el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿qué pasa si dejo de tomar mi medicina? ¿Qué es lo que puedo esperar? Mm, Desgraciadamente podemos esperar en la mayoría de los casos que puede haber progresión y que puede haber nuevas lesiones que eventualmente van a llegar a desencadenar discapacidad en el paciente. Por eso, ahora que tenemos 21 opciones y más por salir, es tan importante cuando diagnosticamos esclerosis múltiple empezar un tratamiento. Las terapias modificadoras de la enfermedad tienen diferentes objetivos, lo que son reducir las recaídas y la discapacidad. También hay diferentes medicamentos que usamos para el manejo de los síntomas. Y recuerden que tenemos diferentes formas de esclerosis múltiple, las recurrentes y las progresivas.
y actualmente tenemos 21 opciones existentes. Un poquito más de los medicamentos existían, como mencionamos, el primero nació o salió en los 90, era el betacerón, que fue aprobado para la esclerosis múltiple recurrente remitente. Y antes del 2006, todos los que habían eran los diferentes interferones. En el 2006 salió el primer medicamento, que es el natalizumab, que es el primer medicamento intravenoso. Y luego en el 2010 salió el primer medicamento oral. Y ahora tenemos múltiples medicamentos que van desde inyectados hasta orales, hasta infusiones, cada uno de ellos volviéndose más y más efectivos en previniendo nuevas lesiones. Actualmente tenemos cerca de 800 estudios activos para nuevos medicamentos para esclerosis múltiple. ¿Cuál es la estrategia de esclerosis múltiple? Hay que recordar que hay dos muy importantes fases que la esclerosis múltiple puede tener. Aquí tenemos un diagrama de un nervio normal y aquí tenemos uno de un paciente que tiene esclerosis múltiple. Y esto que ven aquí, Perdón, doctora, no puede mover los slides. Tiene que, ¿no se movieron los slides? no, no se ven. Ok. Le tiene que dar abajo donde dice share para que se puedan ver. Ok. Pensé que estaba dado share, perdón. Déjame me regreso. Por alguna razón lo perdimos. Ok, ahora se ven. El anterior, ¿sí lo pudieron ver? El slide anterior sí se vio, ¿no? No, ese no se vio. Y este primero tampoco. No, no, doctora, no se vio. Ok, disculpe, no sabía que nos estaba compartiendo. Este slide era cuando estábamos hablando de la patrona de la esquiada en hielo, Ludwina, y del doctor Charcot en los 1800 que le dio el nombre a la enfermedad. Aquí son las diferentes formas de la esclerosis múltiple recurrente, la esclerosis múltiple progresiva. Y aquí estamos hablando un poquito de las diferentes opciones y en el momento en el que salieron y que ahora tenemos más de 21 opciones disponibles, pero también hay aproximadamente 800 ensayos clínicos sobre diferentes maneras de tratar y de poder combatir la esclerosis múltiple. Y aquí era en el que llegamos. Hay dos estrategias para lo que es el manejo de esclerosis múltiple. Y aquí tenemos un diagrama en donde tenemos un nervio normal. Este es el núcleo del nervio que parece como una estrella o un huevo con la yema. Aquí tenemos lo que es el axón, que es básicamente la cola del nervio. Y está cubierto por esto que llamamos mielina. Y eso que llamamos mielina es lo que se ve afectado en esclerosis múltiple. Entonces aquí tenemos un caso de esclerosis y vemos cómo está como carcomido. Lo que ocurre cuando hay esta desmielinización o pérdida de esta membrana es que hay la corriente o la transmisión neuronal se ve interrumpida. Entonces, como si uno tuviera un accidente yendo en una carretera muy transitada y todo lo demás se estanca y no hay buena conexión, más o menos eso es lo que ocurre en esclerosis múltiple. Imagínense que aquí está habiendo esa desconexión por esa pérdida de la mielina. Pero tenemos una inflamación aguda y una inflamación crónica. La mayoría de los estudios, de los diferentes estudios que han existido y de los medicamentos son muy buenos para disminuir la inflamación aguda. Sin embargo, no hacen tanto por lo que es la inflamación crónica. Y cuando hablamos de recuperar esta vaina de mielina que se perdió, que eso se le llama remielinización, no tenemos ningún medicamento actualmente que cumpla con esa función. Vamos a hablar un poquito más de lo que son las terapias modificadoras de la enfermedad que están actualmente en investigación, el cual es el tema de hoy. Y primero que nada quiero abordar por qué es tan importante participar en estudios de investigación. Ha habido una desconexión de la población latina en participar en estudios de investigación y esto puede ser por
falta de interés o por un poquito de miedo de participar en algo que pudiese ser algo desconocido. Pero una de las razones por las cuales es importante que nosotros como comunidad latina participemos es que la mayoría de los estudios se han hecho, sabemos cómo les va a ir a ciertas razas, como por ejemplo a los caucásicos, pero a veces tenemos dudas, ¿será que va a ser el mismo resultado que vamos a esperar en los pacientes hispanos o latinos? Entonces, mientras más podamos participar, más podemos también contestar esta pregunta y fomentar también estudios y a lo mejor incluso medicamentos que sean más efectivos para pacientes latinos o hispanos. Vamos a hablar de un estudio para investigar la farmacogenética, la seguridad y la tolerabilidad de la administración subcutánea de un medicamento que ahorita existe, que se llama ocrelizumab, pero estaban viendo de qué manera se podría administrar en vez de ponerlo en la vena, que fuera de manera subcutánea. Y de hecho, la semana pasada fue aprobado este medicamento, solo hace unos días. Otro medicamento que se está estudiando para lo que son las recaídas de esclerosis múltiple se llama imatinib. Y este es un inhibidor selectivo de una proteína que se llama proteína tirosin quinasa, que es una proteína que tiene unas propiedades inmunomoduladoras, lo que quiere decir que esa proteína ayuda a modular lo que es el sistema inmune. Y acuérdense que el sistema inmune es el que nos debe estar defendiendo en contra de bacterias y virus, pero lo que está ocurriendo en la esclerosis múltiple es que está atacando parte del sistema nervioso y destruyendo esa mielina de la que estábamos hablando. Entonces, esto lo que aparentemente puede ser que haga es que estimula múltiples vías de transducción de las señales de los sistemas inmunitarios, básicamente previniendo o disminuyendo lo que podrían ser las recaídas y a la misma vez a lo mejor estimulando unas células que se encuentran dentro del cerebro que pueden mejorar o reparar daño que ha ocurrido. Otro de los estudios que ahorita todavía no tiene ni siquiera nombre, solo un número, porque es un estudio bastante reciente, es un estudio para evaluar la seguridad y la tolerabilidad de este medicamento que se abrevia RN168 en pacientes con esclerosis múltiple. Y este es un anticuerpo que se une e inhibe un receptor humano que se llama el receptor de interleucina 7 y es un componente que está implicado en la esclerosis múltiple. Se espera que esta interleucina 7 o esa inhibición desempeñe un papel evitando la progresión de la enfermedad, lo cual es importante porque tenemos buenos medicamentos para prevenir lesiones, pero no muy buenos para prevenir la progresión. Entonces, todo lo que podamos tener que pudiera disminuir la progresión es muy importante. Otro que también es bastante nuevo es uno que es un estudio para evaluar la eficacia y la seguridad y que también se puede tolerar un medicamento que se llama IMU 838 en pacientes con esclerosis múltiple progresiva. Y este es un medicamento que se llama inhibidor de la hidrohorato deshidrogenasa, que es una pequeña molécula y lo están estudiando para ver si tiene una función de replicación rápida, células de replicación rápida, y también si es algo que puede agregar a pacientes no solo de progresiva, sino también con esclerosis múltiple recurrente remitente. Existe ya un medicamento parecido, pero es una molécula más grande. Entonces están viendo si esta molécula que es más pequeña tiene algún beneficio y si puede ser mejor tolerada que la que es más grande. Otro estudio es uno que tiene la nomenclatura ALKS 8700. Este es para adultos con esclerosis múltiple recurrente remitente y es una nueva molécula oral del monometilfumarato en desarrollo para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Está diseñado para una conversión rápida y eficiente de este medicamento en el cuerpo, a comparación de otro que se parece, pero no es exactamente igual, que es el dimetilfumarato,
que se llama Tecfidera, que es uno de los medicamentos orales que existe, sabiendo si que es el monometilfumarato pudiese, una molécula nueva podría ser mejor. Existe ahorita uno que se llama Vumerity, que es parecido, pero todavía que ya está aprobado y lo usamos con frecuencia, pero también están tratando de ver si hay otras aplicaciones para estos medicamentos. Y muy probablemente ustedes han escuchado a alguien decir o se preguntan, ¿qué tal las células madre? Las células madre podrían tener algún factor importante en esclerosis múltiple, pues ya que lo tienen en algunas otras enfermedades. Y vamos a hablar un poquito primero de qué significan las células madre. Las células madre, como podemos ver en este diagrama, son estas células que se encuentran en azul. Son células que le llaman pluripotenciales. Como su nombre indica, quiere decir que tienen el potencial de ser muchas cosas. Ellos se pueden convertir en células cardíacas, se pueden convertir en células del intestino, en células grasas, en células rojas, en células que van y fomentan lo que es el crecimiento de la articulación, de lo que es la piel, de las neuronas o incluso de otras células. Y hay diferentes tipos de células madres. Hay uno que se llama el cinegenético, que es cuando esto viene de un gemelo idéntico. Hay otro que se llama alogenética, que es cuando viene de algún hermano familiar que sea compatible. El trasplante autólogo, que viene de la médula ósea del paciente o puede ser también del tejido graso. Y el embrionario, que es el que viene del cordón umbilical de un bebé. Hasta ahorita el estudio de células madres que se ha estudiado en esclerosis múltiple es un estudio mesenquimal de autólogas como tratamiento regenerativo y esa es una administración intratecal, eso quiere decir que va dentro de lo que es el líquido que baña el cerebro y la médula espinal. Y se está estudiando en Noruega para esclerosis múltiple progresiva. Hay otro estudio que está tratando de ver si evaluar la seguridad y eficacia de las células madre mesenquimales del cordón umbilical en pacientes con esclerosis múltiple. Y esta es una administración intravenosa e intratecal. Está ahorita en curso en Taiwán y el objetivo es ver si hay alguna reparación del axón y también si hay una reparación de esa mielina, a lo cual le llamamos remielinización. Aparte de lo que son las células madre, otro de los datos importantes que van a traer mucho conocimiento, espero, a lo que es el mundo de esclerosis múltiple, son los biomarcadores. No sé si han escuchado de esto. Pero los biomarcadores básicamente son, como su nombre indica, un marcador que podemos agarrar o de sangre o de líquido cefalorraquídeo o de alguna secreción corporal que nos puede dar diferentes informaciones. Pueden haber biomarcadores que son diagnósticos, que nos pueden decir, ok, esto es esclerosis múltiple o no. Algunos que son pronósticos, que nos pueden decir qué es lo que podemos esperar en el momento que alguien está diagnosticado o que alguien tiene alguna recaída. Algunos otros que pueden ser marcadores de saber si esta persona le va a ir bien o no con cierto medicamento. Algunos otros de farmacodinamia y algunos que puedan predecir incluso si la esclerosis múltiple va a ocurrir. Hay un estudio para evaluar la seguridad y tolerabilidad cinética, distribución y qué tanto se puede esto reproducir después de la administración intravenosa en pacientes sanos de esta molécula que le llaman el 11C-BMS 986196. Muchas veces cuando los medicamentos están todavía en proceso de investigación, tienen estos nombres raros y luego eventualmente se les pone un nombre comercial. Y lo que estaban viendo es si después de la administración intravenosa repetida en pacientes con esclerosis múltiple, este medicamento podía dar más claridad. Actualmente está en la fase 1 de esclerosis múltiple, o sea, es una fase muy preliminar y es una versión no radiactiva de una radiosonda, básicamente.
En cuanto a los biomarcadores, tenemos diferentes. Tenemos unos que se llaman neurofilamentos de cadena ligera, que esos de hecho ya se han comprobado que se pueden asociar a pacientes que tienen más índice de recaídas o de progresión, mientras más neurofilamentos existan. También hay uno que se llama la semaforina o SEMA4A, y en los pacientes con esclerosis múltiple que tienen niveles significativamente altos de esta semaforina 4A sérica, o sea que en la sangre, en comparación con los pacientes que tienen otras enfermedades neurológicas que no son esclerosis múltiple. También se ha desarrollado un trazador del PET scan, que es PET scan es una tomografía de positrones, y es una manera de que podemos ver cuál es el índice metabólico del cerebro. Entonces han encontrado que la esclerosis múltiple puede tener unos cambios de una enzima llamado la ciclooxigenasa, que se abrevia la COX-2, y es una enzima que se encuentra en el cerebro durante épocas de inflamación. Entonces eso también puede ser un buen biomarcador. Cuando hablamos de lo que es la desmielinización y remielinización en la esclerosis múltiple, detectada por el PET-CT de amiloide cerebral, eso es un estudio que se está haciendo en Italia. Estas son imágenes en las que el paciente está acostado, le están haciendo este PET scan, que es la tomografía de positrón emitido, y también le están haciendo una resonancia magnética, y están buscando a ver si hay unas placas que sean indicadoras de actividad inflamatoria, y si hay placas silenciosas que son básicamente indicadoras de lo que es una actividad crónica inflamatoria. Vamos a hablar un poquito de lo que es el futuro de la esclerosis múltiple. Tenemos ahorita muy buenos medicamentos que previenen la progresión y previenen los relapsos. Tenemos medicamentos que ojalá puedan ser buenos biomarcadores biomarcadores que nos pueden ayudar a discernir qué esperar y qué pronóstico darle a cada paciente. Pero realmente tenemos muy poquito de lo que es la remielinización, y realmente es el futuro de la neurología en esclerosis múltiple, porque así como tenemos buenas maneras de prevenirlo, queremos tener maneras de reparar el daño que ha existido. Entonces eso es lo que le llamamos remielinización. Y si ustedes se acuerdan, así es más o menos como se ve, parece como si fuera un rosario, lo que es el axón y las vainas de mielina que van como chorizos mielinizando o recubriendo lo que es el nervio o la cola del nervio que se llama el axón. Aquí tenemos un estudio para evaluar la seguridad y eficacia de un medicamento que se llama L-Sanumab cuando se agrega al tratamiento estándar en formas recurrentes de esclerosis múltiple. Este es un anticuerpo monoclonal humano. Eso quiere decir que es un anticuerpo que se reproduce de anticuerpos humanos y es un anticuerpo anti-RGMA. ¿Qué quiere decir eso? Es una molécula que es la molécula guía repulsiva A, y esta molécula regula el alza después de una lesión del sistema nervioso central, donde se cree que induce algo que le llaman médicamente apoptosis, que quiere decir la muerte de la célula neuronal, y también inhibe el crecimiento del axón y la remielinización. Yo sé que estamos usando palabras a lo mejor un poquito raras, pero básicamente lo que esto está diciendo es que induce a estas células a que tengan un suicidio biológico, que es la apoptosis, e inhibe el crecimiento de lo que es el axón y también la remielinización. Entonces, al tener un anticuerpo que sea en contra de esto, vamos a impedir que esto ocurra. Entonces vamos a, como quien dice, desbloquear lo que es lo que está bloqueando la remielinización. Es como desbloquear algo que estaba bloqueando la reparación. Otro estudio se hizo sobre unos medicamentos que ya existen. Uno se llama metformina, que se usa para diabetes, y otro es la clemastina, que es un antihistamínico, para promover la remielinización en personas con esclerosis múltiple recurrente, que están en otra terapia de rehabilitación, de modificadora de esclerosis. Entonces, esto no es en vez, es agregado al medicamento que ya están tomando para prevenir las lesiones.
La clemacía es un medicamento antihistamínico que reduce la inflamación, protege a las células, promueve la remielización y preserva la integridad de la mielina. Y también puede disminuir la pérdida de acciones después de una lesión de la médula espinal. Actualmente están reclutando para esto en Inglaterra. Y aquí en nuestro estado de Texas, en Lubbock, Texas, tuve la oportunidad de dirigir un estudio en el que estábamos dando estriol vaginal para la esclerosis múltiple y tratando de ver si había alguna mejoría en lo que son algunos parámetros indirectos de remielinización. El estriol es una forma de estrógeno. Todos estamos familiarizados con el estrógeno que las mujeres tenemos, pero el estriol es una forma de estrógeno que solo se encuentra en una etapa en nuestras vidas y es cuando estamos embarazadas. Sabemos que la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple durante el embarazo les va muy bien. De hecho, también que no les damos tratamiento, también que a veces hay incluso remielinización. Y entonces pensamos, bueno, ¿y qué tal si damos este estriol de manera vaginal para que se absorba de manera más regular en vez de darlo oral? Y si podemos estudiar si estos pacientes mejoran en diferentes parámetros. Uno eran con los síntomas urogenitales que son muy frecuentes en la esclerosis múltiple, como el ir muy frecuente al baño y tener incontinencia, etcétera. El otro objetivo era para ver si había alguna evidencia de remielinización. Y lo que hicimos es que hicimos un estudio que se llama potenciales evocados visuales, en el que mide cuánto tarda uno en ver algo y registrarlo en el cerebro, al igual que algo que le llaman el OCT, que es la terapia de tomografía ocular, que mide cuál es el grosor de lo que es la membrana de la retina, y también haciendo resonancia magnética y viendo si había alguna diferencia o alguna mejoría. Y a resumidas cuentas, sí, el estudio fue corto porque fue poquito antes de que entráramos con COVID y que tuviéramos que irnos a todo virtual. Entonces tuvimos que dejar de reclutar pacientes. Entonces el estudio fue pequeño, pero fue significativo y estamos queriendo recaudar fondos para hacer un estudio más grande ahora. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, todos estamos oyendo ahora de inteligencia artificial y que AI para esto y que ChatGPT y que diferentes cosas en las que podamos usar la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo podríamos aplicar inteligencia artificial para esclerosis múltiple? Bueno, puede ser que mejore el diagnóstico y el pronóstico y el seguimiento del tratamiento de esclerosis múltiple. Gracias a la inteligencia artificial se identificaron los fenotipos cognitivos y de resonancia magnética de pacientes con esclerosis múltiple. Puede también ayudarnos a cortar los protocolos de la resonancia, entonces en vez de estar ahí 45 minutos, a lo mejor tener unas técnicas más avanzadas en la que se vayan como quien dice al grano y puedan hacer la resonancia que uno necesita y tener estos resultados antes y poder pasar menos tiempo acostado en la resonancia magnética. Y también puede reducir el esfuerzo humano para el análisis de la resonancia, al igual que el error humano, porque cuando leemos una resonancia, el radiólogo o hasta el neurólogo, pues al final del día, aunque seamos médicos, somos humanos y a veces uno puede o leer de más o leer de menos y eso a veces puede traer consecuencias. Entonces, usando la inteligencia artificial puede ser que podamos mitigar eso. Y como conclusión, creo que algo clave es que es muy importante que nosotros los latinos participemos más en investigaciones y en protocolos, porque queremos saber también si nuestra genética que tenemos, porque como latinos tenemos una genética muy diversa, tenemos genética que viene de España, de diferentes lugares de Europa, genética que viene de África, genética que viene de los nativos de donde estuvimos. Yo, por ejemplo, nací en Mérida, Yucatán, en el sur de México, y tengo antecedentes españoles, libaneses, mestizos, un poquito de todo. Entonces es importante saber si con nuestra carga genética que tenemos esperamos también resultados positivos o no de diferentes medicamentos que están ahorita en estudio para esclerosis múltiple.
El panorama de la esclerosis múltiple ha cambiado rápidamente. Yo les mostré al principio lo que sucede con alguien que no está en tratamiento. Ahora ya no es lo que vemos, a Dios gracias. Tenemos tratamientos que luego que pueden prevenir de manera significativa lo que es la progresión de la enfermedad y la inflamación. Y esos han hecho un cambio muy grande en el cual que ahora si diagnosticamos un caso, un paciente, podemos seguir al paciente y si está en un buen tratamiento, muy probablemente ni siquiera vamos a saber que tiene esclerosis múltiple solo por verlo, a menos que hagamos la resonancia, porque le va tan bien y responde también al medicamento. También tenemos nuevos medicamentos que están en desarrollo para el tratamiento de la esclerosis múltiple, así como para su posible reparación. Y también es de esperar que la investigación conduzca, ojalá que una cura y un tratamiento para reparar la mielina que ha sido dañada. Esa es una de las cosas del futuro de la esclerosis múltiple. Y no dudo que un día tengamos una cura. Yo siento que solo en los últimos años ha habido tanto avance que no me extrañaría que tengamos una cura un día y una manera también de prevenirlo. Creo que esta es mi última diapositiva. Sé que a lo mejor hablé un poquito más rápido, pero lo bueno es que nos da más oportunidad de contestar preguntas. Ok, déjenme leer algunas preguntas. Ok, no tenemos preguntas. Ok. Aquí preguntó Catalina, ¿se recomienda que siempre haya contraste en las resonaciones de control? Esa es muy buena pregunta. Cuando está el diagnóstico, en el momento del diagnóstico, sí, porque queremos ver si hay lesiones activas. Si estamos sospechando de que hay un relapso, queremos hacer contraste, porque también queremos ver, va a haber mucha diferencia si hay lesiones que están captando contraste y si hay lesiones que no. Ahora, si alguien está en un tratamiento y le está yendo bien y esa es una resonancia nada más para seguimiento o de control, como entiendo que es la pregunta, pues no siempre tenemos que dar el contraste, porque hay una secuencia que se llama FLAIR, en donde vamos a poder ver todo lo que es nuevo y viejo y comparándolo con la resonancia anterior, vamos a poder darnos cuenta si ese medicamento está funcionando y si el paciente está estable. Ok. La otra pregunta, para que sepan, perdón, antes de seguir, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat, o en el Q&A para preguntarle a la doctora. Aquí tengo una pregunta de Juana. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la recurrente y progresiva? La esclerosis múltiple recurrente remitente es la más común y es en la que uno tiene estos brotes o recaídas, que le llamamos un brote o recaída a la presencia de un nuevo síntoma neurológico o empeoramiento de algún síntoma neurológico que tarda por lo menos 24 horas siendo constante, pero a veces mucho más que eso. ¿Por qué la regla de las 24 horas? Es porque nuestro sistema nervioso no podría repararse antes de 24 horas. De hecho, casi siempre son varios días, si no es que semanas. Entonces, en esa recurrente remitente tenemos ese brote o esa recaída y luego hay un transcurso de tiempo que pueden ser meses o incluso a veces años y entonces otro brote puede venir. Y con el tiempo, si no tratamos eso, puede llegar a presentarse con una enfermedad ya secundaria progresiva, en la que ya no tenemos esos brotes y empezamos a tener poco a poco deterioro del estado físico. La primaria progresiva es una enfermedad más común en hombres, afecta más la médula espinal y los pacientes tienen desde el principio síntomas que jamás mejoran, sino que poco a poco van empeorando. Entonces no experimentan esos brotes y relapsos, sino que experimentan un síntoma y, por decir, dificultad para caminar, dificultad para hablar, y con el tiempo cada vez va empeorando y empeorando y empeorando sin tener nunca una mejoría. Ok.
Próxima pregunta. ¿Se puede pasar de remitente recurrente y secundaria progresiva en cualquier momento del curso de la enfermedad? Sí, sí se puede. Sabemos que si alguien no se trata, o sobre todo en los años que no teníamos tratamientos, que un paciente que ha sido diagnosticado con recurrente remitente tiene una probabilidad de que en los siguientes 5 años a 10 años ya tuviera discapacidad y empezar a tener lo que es una secundaria progresiva. Ahora ya no estamos viendo eso. Con los nuevos medicamentos que tenemos que son tan efectivos, muchos pacientes se quedan en el recurrente remitente o incluso en una remisión y no entran a lo que es el estado de progresión. Entonces, realmente con la ciencia hemos podido alterar eso y por eso estos medicamentos se les llama medicamentos que modifican el progreso de la enfermedad o lo que es en inglés llamamos disease modifying therapies, realmente modifican lo que es la enfermedad en sí. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Hay recomendación en qué edad puedo parar el medicamento? Esa es una excelente pregunta. Me encanta esta pregunta porque es una pregunta que no tenemos todavía la respuesta. Como tenemos ahora medicamentos que son tan efectivos, el miedo que cuando uno ya tiene 60, 70, 80, 90 o como mi abuelita que tiene 99 años, cumplió este año, el miedo es que, bueno, ¿hasta cuándo es peligroso tener pacientes que están más grandes ya y están en medicamentos que afectan el sistema inmune? Porque sabemos que mientras más grandes estemos, nuestro sistema inmune es menos agresivo. En inglés le llamamos immunosenescence, en español inmunosenesia. Eso quiere decir que nuestro sistema inmune también se vuelve menos activo y eso favorece la esclerosis múltiple. Entonces ahora nos preguntamos, y para eso los biomarcadores van a ser muy importantes, ¿en qué momento ya podemos parar el medicamento o si podemos usar algún medicamento para transicionar y entrar en una remisión? Y sí hay medicamentos que podemos usar para eso. Hay un medicamento oral y hay un medicamento intravenoso que se pueden usar para eso, que pueden poner al paciente en remisión y entonces podemos parar el medicamento y yo lo estoy usando mucho en mis pacientes que son mayores de 50, 60 o más, por ese miedo de poder bajar demasiado las defensas y incrementar el riesgo a largo plazo de infecciones oportunistas o de cánceres. Ok. Si alguien más tiene alguna pregunta, otra vez lo pueden poner en el chat o abajo donde dice Q&A. Y Si si tienen- alguien quiere compartir de dónde es, me encantaría saber. Yo, como les digo, soy originaria de Mérida, Yucatán, estudié en Monterrey. Allá hice mi primera residencia y luego me fui aquí a Estados Unidos a especializarme en esclerosis múltiple en Houston, bajo mi mentor, el doctor Víctor Rivera y el doctor Houghton. Y luego repetí mi residencia aquí en Lubbock para volverme um, para poder ser board certified aquí en los Estados Unidos. Y veo que alguien de Colombia. Y Sí, Catalina dice que es de Medellín, Colombia, y tiene múltiples esclerosis del 2009. mucho gusto, Catalina. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Una cuenta. ¿Qué medicamentos usa usted en personas mayores? En personas mayores, dependiendo a qué le llamamos mayor, porque si le preguntamos a mi abuelita que tiene 99, va a decir que cualquiera antes de los 99 es joven. Si es alguien que tiene 80, 70, 80 años, trato de evitar medicamentos como los que son de B-cell therapies. ¿Por qué? Porque estos pueden incrementar el riesgo de enfermedades oportunistas, a menos que ese paciente tenga una enfermedad progresiva, primaria progresiva, porque el único medicamento que tenemos aprobado por la FDA para primaria progresiva es el ocrelizumab. Ahora, ¿qué medicamentos uso? Puedo utilizar algunos de los orales, podemos utilizar algunas de las inyecciones o podemos también utilizar el Mavenclad,
que los puede poner a pacientes en remisión. Ese se toma 10 pastillas un año, 10 pastillas el siguiente año, pero después de eso ya no tenemos que estar en un medicamento continuo. Entonces, estas son buenas opciones, pero al final del día esto varía mucho de un paciente a otro, de los riesgos que un paciente tenga del otro, de la actividad en la resonancia que uno tenga del otro. Y por eso es importante consultar con el médico porque no tenemos una regla para todo el mundo. Esto puede variar de un paciente a otro. Ok. ¿Alguna pregunta, Catalina? ¿Alguna recomendación en nuestros hábitos alimenticios? Sí, eso es súper importante. Sabemos que nuestro intestino rige mucho cómo nuestro sistema inmune funciona. Y nuestro intestino tiene bacterias que son bacterias que pueden ser saludables o insaludables. Las bacterias saludables se nutren con mucha fibra, verduras y básicamente cuando comemos cosas que son muy procesadas, lastima nuestro intestino y lastima esas bacterias saludables. Entonces, uno de los medicamentos, una de las cosas que recomendamos es tratar, imaginémonos cómo comían nuestros ancestros antes de la industria alimenticia y antes de que le pongamos tantos químicos a los alimentos y tantos en diferentes cosas que son falsas, como los colorantes y cosas químicas. Esa es la manera de comer, tratar de irnos a las raíces de comer cosas como vienen de la naturaleza, tratar de evitar cosas procesadas y tratar también de vitamina D, eso es una cosa muy importante también, tomar vitamina D. Ok. Aquí dice Rocío, hola, soy originaria de México y vivo en Sacramento, California. Fui diagnosticada con MS en septiembre de 2013. ¿Hay algún alimento o bebida que debemos evitar? Am, yo evitaría las cosas que tienen procesado, o sea, si viene en una lata con un montón de químicos o en un paquete con un montón de químicos, mejor evitar eso, mejor tratar de comprar cosas y cocinarlas uno mismo, como los granos, fibra, por ejemplo, si uno lo come directamente de las legumbres es mejor que si uno nada más toma una pastilla de fibra, no se absorbe igual. Y la fibra que viene de las legumbres y de las plantas que son verdes, las espinacas, por ejemplo, el kale que le llaman, que no sé cómo se llama en español, de hecho el kale tiene un nombre raro, me acuerdo haberlo buscado una vez. La arúgula es otra muy buena opción. Esas cosas nutren muy bien el intestino. Y si uno va a buscar proteína animal, es mejor que sea orgánica si es posible. Yo sé que es más caro, es mejor que sea orgánica si es posible. Ok. Y yo evitaría cosas que dicen que van a incrementar la respuesta del sistema inmune, que le llamamos immune boosters aquí en Estados Unidos, porque lo que no queremos es tampoco hacer que nuestro sistema inmune esté demasiado hyper, porque eso es lo que pasa en esclerosis múltiple, ya está bastante hyper. Ok. Aquí escribió Juana. Yo trabajo como caregiver con alguien que parece estar con esta enfermedad. Es primera vez que encuentro información sobre este tema. Estoy en Riverside, California y soy residente graduada de Health Worker. Pero ¿cómo puedo llevar esta información a mi comunidad? Eso me encanta que quieras ayudar a la comunidad y que estés en el mundo médico. Yo creo que ya tienes una gran ventaja. Podrías hablar con las diferentes asociaciones que apoyan esclerosis múltiple, porque hay muchas maneras en las que uno puede voluntariarse, pero también hay unas maneras que uno puede participar, como lo estoy haciendo yo el día de hoy, y uno puede también recibir entrenamientos más específicos sobre esclerosis múltiple. El consorcio de esclerosis múltiple se une cada año, hay congresos cada año y ofrecen diferentes maneras de entrenamiento a los diferentes niveles tanto de como enfermeras, como social workers y como también médicos para gente que quiera conocer más sobre esclerosis múltiple y tratar de involucrarse más en eso.
primero que nada, felicidades por eso, gracias, porque necesitamos más gente que ayude a pacientes y yo creo que eso serían buenas maneras de encontrarlo. Ok. Otra pregunta, ¿es posible que una lesión desaparezca de las imágenes? Yo creo que debe ser desaparezca. Sí, no es común, pero sí puede pasar. Y si eso pasa, es muy bueno. Eso quiere decir que tienes una buena manera de remielinización. Pero la mayoría de las veces, el 98-99% de las veces, las lesiones, ya que ocurren, se quedan allá como si fuera una pequeña cicatriz. No quiere decir que esa área no esté funcionando como tal, pero lo podemos ver en la resonancia magnética. Entonces, la mayoría de las veces no desaparece. Ok. Paulina pregunta, perdón, retum- retumexab, Rituximab, sí, ajá. ¿se puede considerar igual al ocrelizumab? Sí, esa pregunta es si el rituximab puede considerarse igual que el ocrelizumab, que es el Ocrevus. No, no son iguales. Se parecen porque los dos son lo que llamamos B-cell therapies, o sea, terapias que afectan a las células B. Pero no son las mismas porque el rituximab no está humanizado, como quien dice, como el ocrelizumab. Y el rituximab no está aprobado por la FDA para el tratamiento de esclerosis múltiple. Pues no, son como primos, pero no son exactamente iguales. Ok. Tenemos una pregunta de Facebook. ¿Cómo puedo saber que tengo un flare-up? Un flare-up sería si tú empiezas a tener un síntoma nuevo y ese síntoma es constante y están pasando las horas y ese síntoma sigue ahí, siempre déjale saber a tu médico. Un flare-up dura aproximadamente 24 o más horas. Entonces, si es algo que va y viene, si es algo que es porque estás cansado o cansada, si es porque estás expuesto al calor, entonces probablemente no es lo que le llamamos un pseudo flare, pero siempre cuando hay duda, es mejor preguntarle a tu médico, pero el flare, la definición es que es un síntoma constante neurológico que dura por más de 24 horas. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna otra vitamina aparte de la vitamina D que beneficia a personas con esclerosis múltiple? Sí, hay estudios que la biotina puede ser que tenga algún efecto favorable, es el que se usa para el pelo y las uñas que recomiendan. Hay otras sustancias naturales como el turmeric, que es un antiinflamatorio natural. Esas son otras cosas que uno puede tomar. ¿Las lesiones en el cerebro pueden darse más con el tiempo? Si uno no está en tratamiento o no está en un tratamiento adecuado, sí, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder con lo que es el progreso de la enfermedad. Entonces, sí, eso sí puede ocurrir. Pero si está uno en un buen medicamento, eso es muy improbable. Y tenemos medicamentos que disminuyen ese riesgo hasta casi el 98%. ¿Los dolores de cabeza están relacionados con el múltiple esclerosis? Em, Sí y no, porque en estudios han mostrado que lo que pasa es que los dolores de cabeza son tan comunes y son más comunes en mujeres y las mujeres es más común esclerosis múltiple en las mujeres. Entonces no sabemos si la razón sea porque estamos, como quien dice, teniendo un grupo de mujeres y como ya los dolores de cabeza son en común, si esa es la razón, pero si lo comparamos con el resto de la población, más o menos el índice de dolor de cabeza es más o menos igual que gente que no tiene esclerosis múltiple. Y es muy raro que un brote se presente con dolores de cabeza. Digo raro porque sí he tenido pacientes que sus síntomas se presentan con dolores de cabeza, pero no es lo más común. ¿Cuál es la manera más efectiva de combatir a la fatiga de esclerosis múltiple? Hay medicamentos que podemos usar, pero a veces tomando la vitamina D, comiendo saludable, durmiendo bien, esas son maneras que nos pueden ayudar. Sin embargo, hay medicamentos que usamos también para combatir.
son medicamentos que se tienen que prescribir. Eso va dependiendo de cada quien, porque si uno tiene factores de riesgo cardíacos, puede ser que no sea el mejor candidato para un medicamento, pero sí para otros. Pero yo recomendaría que hablaran con su médico de cabecera si están teniendo mucha fatiga, a pesar de estar durmiendo bien, comiendo sano y ejercitándose, para ver si son candidatos a alguno de los medicamentos de prescripción. Y también pregunto si las lesiones del cerebro se pueden dañarse aún más con el tiempo. La lesión de cerebro puede dañarse más con el tiempo. Quiero pensar que lo que quiere decir es que si uno no está en tratamiento, porque eso sería la diferencia. Si uno está en un tratamiento y tuvo una lesión, digamos que tienes una lesión, te ponen un tratamiento, esa lesión se queda ya y se ve como algo blanco, como un parchecito blanco en el cerebro, pero no quiere decir que vaya a progresar si uno está en un buen tratamiento. Ahora, si no está así, esta lesión puede volverse peor y peor y peor hasta al grado que llegar a perder masa neuronal y quedar como un hoyo negro, y así le llamamos black hole o hoyo negro. Ok. Ujú. Ok. Esa fue la última pregunta. Okay. Y ¿Algo porque más que quiere decir, doctora? les quería decir también que parte de lo que yo quiero hacer para mi comunidad latina es poner alguna información. Si buscan mi nombre en el Mirla Ávila en YouTube, tengo algunas cosas que he puesto y quiero poner más información también en YouTube sobre esclerosis múltiple. Y si se topan por allá con música es porque mi hobby es música, pero si llego a hacer dinero, lo que quiero hacer, que no estoy haciendo dinero todavía con la música, estoy poniendo más yo de lo que estoy haciendo, es que quiero usar eso para ayudar a pacientes con esclerosis múltiple que no pueden pagar sus resonancias y también para ayudar a investigación. Pero parte de mi goal para ayudar a educar más a la población latina es poner más videos en YouTube, en redes sociales educacionales. Ok. Muchas gracias por la información de hoy. Muchas gracias a todos que atendieron a este seminario hoy. Nuestro próximo seminario web será el jueves 26 de septiembre a las 4. Con el presentador será el doctor Augusto Miravalle. En honor del mes de herencia hispana, presentará en español el tema Promoviendo la salud cerebral. Que tengan todos una buena tarde y muchas gracias por atender. Gracias, Gracias, doctora. Mucho gusto. gracias igualmente.